Si tienes años de adeudo en el impuesto predial, referendos de licencia de funcionamiento o infracciones de tránsito, es momento que te regularices. 90% de descuento en multas y recargos del impuesto predial y servicios municipales de los últimos 5 años para personas mayores de 60 años y 75% de descuento al público en general. Aprovecha el 70% de descuento en el pago de infracciones de tránsito pasadas y para los comerciantes 50% de descuento en multas y recargos por el refrendo extemporáneo de licencias de funcionamiento generados durante los últimos 5 años. Hoy más que nunca, Cuernavaca te necesita. Si tienes años... Factor 4 Noticias. El acontecer diario lo encuentras en Factor 4 Noticias. Factor 4 Noticias. La evolución de la información. 4 de la tarde en punto, hoy viernes 31 de marzo del año 2023. Es un gusto estar con todos ustedes, una emisión más de este espacio informativo de Factor 4 Noticias, la evolución de la información, en estos 30 minutos de noticias a nivel internacional, nacional y por supuesto local aquí en el estado de Morelos. A nombre de todo el staff y de su servidor le damos la más cordial bienvenida, así que empezamos con esta primera sección de noticias a nivel global. Internacionales. Esta es la información internacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta primera información de noticias internacionales, donde ya fue denegada la libertad condicional para el exatleta Oscar Pistorius, quien fue condenado en 2013 a prisión por matar a tiros a su novia, la modelo Reba Steenkamp. La Junta del Centro Penitenciario de Pretoria, Sudáfrica, deniega la solicitud de libertad condicional del exatleta olímpico Oscar Pistorius. Pistorius, que pasó a la historia como el primer atleta paralímpico en competir en los Juegos Olímpicos sin discapacidades, fue condenado en 2013 a prisión por matar a tiros a su novia, la modelo Reba Steenkamp. Tras haber cumplido más de la mitad de la condena, el exatleta solicitó el año pasado al Tribunal de Justicia la libertad condicional. La familia de la fallecida se opuso firmemente. Su madre, June Steenkamp, ha acudido a la prisión para expresar su opinión. Fue muy desagradable para ella las circunstancias, pero sabía que tenía que hacerlo por Reba. Lo hizo y estoy muy orgullosa de ella. Lo siento y está muy aliviada de que haya terminado, dijo June Steenkamp, abogada de la familia, a los medios de comunicación. El juicio contra Oscar Pistorius fue uno de los más mediáticos de la historia de Sudáfrica. El exatleta fue condenado inicialmente a 5 años de cárcel, pero en 2017 la Corte Suprema de Apelación elevó la pena a 13 años y 5 meses. Así está información, y el plan de paz del presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en crisis, ya que un ataque con explosivos a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, dejó 9 oficiales muertos. Un ataque con explosivos a una base del ejército en el Catatumbo, zona cocalera en la frontera con Venezuela, dejó 9 oficiales muertos. La zona ha estado históricamente controlada por el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla más antigua del país. Lo más probable, dijeron expertos a BBC Mundo, es que el ataque haya sido ejecutado por dicho grupo insurgente, que actualmente negocia una desmovilización con el gobierno. Aunque no obstruyó el ataque a LEN, Petro llamó a consultas a su equipo negociador y repudió el hecho. El jefe del ejército y el comisionado de paz sí lo atribuyeron a ELN, mientras que Álvaro Uribe, expresidente y ficha clave de la oposición, lamentó que Colombia hubiera abandonado la seguridad. El episodio en el Catatumbo se añade a otros incidentes que en las últimas semanas han generado escepticismo sobre el ambicioso plan de paz total de Petro, que busca negociar simultáneamente reducciones de penas con las guerrillas y los narcotraficantes a cambio de su desmovilización y contribución judicial. Juanita Vélez, investigadora del Centro de Estudios Conflict Responses, añade: a Petro se le está enredando la paz total. Esto va a ser más lento de lo que se pensó y veo muy difícil que se logre consolidar en el tiempo de gobierno que le queda, 3 años y medio. En los 7 meses que lleva en el poder, Petro no ha logrado contener el aumento de violencia que se registró durante el gobierno de Iván Duque. Aunque los homicidios y asesinatos de líderes sociales han disminuido levemente, las cifras de secuestros, extorsiones y masacres han aumentado, según la policía. Estos son los 3 principales frentes en los cuales el plan de Petro ha sufrido golpes que complican su objetivo.
Pasando a otro tema, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó este viernes el primer aniversario de la liberación de la ciudad de Bucha, una localidad cerca de Kiev, donde las fuerzas rusas están acusadas de haber masacrado a civiles, un crimen contra la humanidad que ahora es investigado por organismos internacionales. Hace un año, el mundo descubrió con horror imágenes grabadas en las calles de Bucha. Las tropas rusas se habían retirado, dejando tras de sí cientos de cadáveres de civiles, muchos de ellos abandonados en las calles. Cuando Bucha fue desalojada, vimos que el diablo no estaba en algún lugar indefinido, sino sobre el propio terreno, apostilló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Telegram. La vida volvió poco a poco a Bucha, pero ninguno de sus habitantes ha conseguido olvidar aquellas semanas de horror. Tienen grabado a fuego lo que ocurrió en las calles y han dejado testimonios grabados. Muchas de las víctimas fueron enterradas en una fosa común junto a la iglesia del pueblo. Al menos 457 civiles fueron ejecutados por las tropas rusas en Bucha, según cifras ucranianas. Moscú siempre ha negado cualquier responsabilidad y afirma que todo es una invención propagandística. La justicia internacional investiga lo sucedido como crímenes de guerra. Hace un año, el mundo descubrió con horror imágenes grabadas en las calles de Bucha. Las tropas rusas se habían retirado, dejando tras de sí cientos de cadáveres de civiles, muchos de ellos abandonados en las calles. Cuando Bucha fue desalojada, vimos que el diablo no estaba en algún lugar indefinido, sino sobre el propio terreno, apostilló el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Telegram. La vida volvió poco a poco a Bucha. Pasando a otro tema, un gran jurado de Manhattan ha imputado al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por pagar el silencio de la actriz para adultos, Stormy Daniels, para que no contara su relación con él. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a cargos penales. Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que se enfrenta a una acusación penal. El mandatario, de 76 años de edad, ha sido acusado por un gran jurado de Manhattan con cargos centrados en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para silenciar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Trump fue imputado este jueves por parte de un gran jurado por el pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña presidencial de 2016. Trump se enfrenta a más de 30 cargos relacionados con fraude comercial y podría comparecer ante un juzgado el martes. Trump dijo que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación por el pago irregular a una actriz porno en 2016 de $130,000. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que abrió el caso contra Donald Trump, que este jueves se concretó en su imputación, señaló que está en coordinación con el equipo del expresidente para coordinar su entrega. En un comunicado con el que confirma de paso la imputación a Trump, Bragg recuerda que esta imputación permanece bajo sello, por lo que pueden pasar varios días hasta conocerse su contenido exacto. Mike Pence, vicepresidenta en la administración de Trump, aseguró que la idea de que un expresidente sea imputado por primera vez en la historia de Estados Unidos por un caso de financiación en campaña huele a persecución política. Así esta información de noticias internacionales, pero hay mucha más información en nuestro país. Nacionales. Esta es la información nacional en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Empezamos con esta primera información de noticias en nuestro país, donde en redes sociales ha circulado un video de presuntos integrantes de la banda criminal de Los Negros disparando al aire en calles de la Ciudad de México. El video de sujetos que disparan al aire en calles de la Ciudad de México está siendo rápidamente difundido y duramente criticado por los internautas por el peligro que representan las detonaciones de armas de fuego de esta forma, pues muchas veces se han registrado fallecimientos a causa de balas perdidas. En redes sociales circula el video de los presuntos integrantes de la banda criminal de Los Negros disparando al aire. En la grabación se escucha que entre ellos mismos se motivan para disparar mientras gritan y festejan cuando uno de los hombres ejecuta las detonaciones con un arma de fuego larga. Según la información expuesta en redes, estos sujetos presuntamente se dedican a intimidar, por lo que se graban disparando y alardean en las calles de la alcaldía Gustavo Amadero. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
detuvieron a 4 de los integrantes de Los Negros, mientras que el tipo que se observa en el video ejecutando los disparos sigue libre. En redes sociales, usuarios han reaccionado al video con diversos comentarios, la mayoría señalando que es el pan de cada día en esa zona. Entre los comentarios destacan que en Iztapalapa es igual y solo con armas son capaces de mostrar su hombría. También señalan que estas acciones son un peligro para la gente. Por otra parte, la tarde-noche del martes, funcionarios del gobierno de Guerrero y representantes de por lo menos 40 pueblos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo alcanzaron los acuerdos necesarios para liberar los accesos al cuartel militar de Puerto del Gallo en Guerrero, donde instalaron un plantón desde la mañana del lunes. La tarde-noche del martes, funcionarios del gobierno de Guerrero y representantes de por lo menos 40 pueblos de la Sierra de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo alcanzaron los acuerdos necesarios para liberar los accesos al cuartel militar del Puerto de Gallo, Guerrero, donde instalaron un plantón desde la mañana del lunes. Los pobladores llegaron hasta el cuartel ubicado en la parte alta de la sierra desde la mañana del lunes. Ahí se encuentran destacamentados 40 elementos del ejército mexicano y 15 policías estatales para bloquear el acceso principal. La intención fue llamar la atención del gobierno de Guerrero y de la Federación. Los comisarios grabaron un video en el que explicaron las razones del movimiento, donde señalan que hace más de un año que venían solicitando que se les prestara atención, pues no están considerados para el desarrollo de obra pública, cuando lo que reclaman es lo más básico, entre otras cosas, la apertura y rehabilitación de sus caminos. En la sierra dijeron que hay por lo menos 100 kilómetros de carretera que necesita de trabajos de rehabilitación, mantenimiento y en algunos tramos prácticamente quieren la apertura inicial porque circulan en verdaderas brechas. Además, reprocharon que en el inicio de la presente administración se les propuso dejar el cultivo de enervantes, particularmente de amapola, a cambio de proyectos que detonarían la economía en la región. Ellos aceptaron, pero lamentablemente los proyectos de alto impacto no llegaron. Los pobladores de la sierra nunca sostuvieron alguna fricción directa con el personal militar y policíaco que se encontraban en el cuartel. Pasaron la noche en el acceso y los elementos dentro del cuartel. El mismo día, lunes, se indicó que hubo por lo menos 4 enlaces telefónicos entre autoridades y manifestantes, pero no se lograron aterrizar acuerdos. Para la tarde-noche del martes, se confirmó que ya había consenso en algunos puntos a los que se comprometieron a darle seguimiento. Por el problema de la distancia y la escasa señal de telefonía, no se ha conocido puntualmente lo firmado entre las partes. Lo que sí se confirmó es que los manifestantes ya se retiraron del acceso al cuartel de Puerto del Gallo, lo que implica que el personal está en condiciones de realizar sus trabajos sin contratiempos. Y el día de ayer, las autoridades mexicanas afirmaron que habían arrestado a 5 personas por su participación en el incendio en un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez que acabó con la vida de al menos 39 personas. A raíz de todas las inconsistencias en torno a la tragedia ocurrida en la instancia migratoria en Ciudad Juárez, ya hay 5 detenidos de 6 órdenes de aprehensión contra los supuestos culpables de la tragedia y, curiosamente, no hay ningún jefe, directivo o funcionario público de alto nivel, sino 3 funcionarios del Instituto Nacional de Migración, 2 guardias de seguridad y un migrante que inició el incendio en protesta por el trato precario que recibía en la instancia. Personas de bajo nivel jerárquico, quienes ahora tienen que pagar por la obsoleta ley migratoria del gobierno federal. El director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, continúa hasta el momento en su cargo y lo único que tendrá por hacer es comparecer ante el Congreso. El secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores, ni el mismo presidente de México han asumido la responsabilidad, pese a que los migrantes estaban en instalaciones a cargo del gobierno mexicano. Instalaciones que más que un albergue parecen una cárcel. Funcionarios de gobierno contratados por el gobierno mismo que permitieron que los migrantes murieran encerrados por el humo y el fuego. En un video publicado en redes sociales, grabado aparentemente por un migrante, da muestra del estado del grupo de migrantes detenidos en la instancia momentos antes del incendio, encerrados con unas colchonetas, sanitarios deplorables y algunos de ellos se aprecian en mal estado de salud, encerrados aún sin haber cometido un delito, solo buscando un mejor futuro, detenidos en Ciudad Juárez solo por caminar en las calles. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no habrá impunidad, pidiendo al fiscal general de la
la República, Alejandro Gertz Manero, que no haya consideración y que se castigue a los responsables de la tragedia, afirmando también que no habría impunidad. Sin embargo, al cuestionarle sobre si renunciaría Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, contestaba nuevamente con evasivas como es costumbre. Recordemos que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador gritaban la cifra de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en donde el mismo López Obrador pidió la renuncia del entonces mandatario nacional. Ahora, en la Cámara de Diputados, gritan la cifra de los migrantes fallecidos. La secretaria de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, en conferencia de prensa confirmó la cifra de migrantes fallecidos, la cual se mantiene en 39, y corresponde a un colombiano, 6 hondureños, 7 salvadoreños, 7 venezolanos y 18 guatemaltecos. También habló sobre 28 lesionados, de los cuales únicamente uno ha sido dado de alta. La secretaria aseguró que la empresa de seguridad CAMSA era la encargada de vigilar la estación de Ciudad Juárez, donde sucedió la tragedia, empresa contratada por el Instituto Nacional de Migración, que le comprometía a tener a disposición 503 elementos de seguridad en 23 estados del país. Pero la empresa CAMSA solo tenía registrados 4 guardias de seguridad en el gobierno federal, 4 de 503. La funcionaria también agregó que la empresa tenía prohibido el uso de armas. El uniforme de la empresa se caracteriza por tener una franja roja. Sin embargo, en el video del centro migratorio, un guardia que se observa en la escena el día del incendio no porta el uniforme de la mencionada empresa de seguridad. Migrantes también denunciaron que es como estar en una cárcel sin haber cometido un delito, ya que les cobran por todo: cigarros, comida, droga y hasta su libertad. Mientras tanto, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia del lunes pasado esperan la entrega de los cuerpos para llevarlos a su país de origen, pidiendo una explicación y exigiendo justicia. Sobre este mismo tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este fin de semana tiene visita programada a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde mencionó que va a aprovechar para ver la atención a los enfermos, a los heridos, que se les atienda en todo. También va a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada. Voy a estar atendiendo la parte médica, básicamente. Lo que me importa más es la atención a los heridos. No sé, pero sí voy a tener una reunión con los médicos para procurar que no les falte nada, que podamos salvarles la vida. O sea, ahora es lo fundamental. Entonces, como voy a Juárez, ya tenía programada esta visita para lo del Banco del Bienestar, pues voy a aprovechar también para ver lo de la atención a los enfermos, a los heridos, el que se les atienda en todo. Han estado atendidos, envié al general Bucio, él desde ese mismo día, al día siguiente de la desgracia, se fue allá está, me informa todas las mañanas, hoy me informó temprano, y está visitando los hospitales donde están los enfermos, están en clínicas del seguro, también en un hospital público, en un hospital del ISSSTE, y están siendo atendidos, se está dando apoyo para que no les falte nada, pero de todas maneras voy hoy y se van conmigo y se van a quedar allá el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y Zoé Robledo, director del Seguro Social. Se van los dos conmigo, ahora en la mañana. O sea que ya me voy a ir, ¿eh? Sí.
No sé exactamente, se le invitó para la reunión de Banco de Bienestar. No sé si... Así, esta información sobre este tema respecto a estos hechos de los 39 migrantes que fallecieron. Y se murió la democracia en México, ya que Guadalupe Tadei Zavala fue designada como la sucesora de Lorenzo Córdoba Vianello en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Pero ¿quién es Guadalupe Tadei Zavala? Bueno, pertenece a esta llamada familia de la Cuarta Transformación de Sonora. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y ha ocupado cargos públicos desde 1982 y durante los últimos 23 años ha formado parte del INE. En octubre de 2014 fue elegida como consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora por un periodo de 7 años. Actualmente preside el Instituto Sonorense de Transparencia. Y es que, ¿quién es la familia de Tadei? Guadalupe Tadei es prima de Jorge Tadei Bringas, superdelegado del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora, y es tía segunda de Pablo Tadei Arriola, director de la paraestatal Litio MX. También es tía segunda de Ivana Tadei Arriola, diputada local de Morena en Sonora. Jorge Luis Tadei Bringas es coordinador estatal de programas sociales del gobierno federal. Y bueno, también tenemos a Pablo Tadei Arriola, que le repito es el director de la empresa de litio para México, organismo descentralizado que se planteó en la reforma a la ley minera enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ivana Tadei, hija de Jorge Tadei, ella estudió economía en la Universidad de Sonora e hizo una maestría en innovación educativa en la misma casa de estudios. Actualmente es diputada de mayoría relativa por Morena en el Congreso de Sonora. Jorge Carlos Tadei, tercer hijo de Jorge Tadei, que estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Sonora. Actualmente él no es servidor público, sin embargo se desempeñó como director regional de la zona noroeste y alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y Isabel Cristina Tadei Bringas. Hay poca información, sin embargo, se sabe que es investigadora titular en áreas de economía y desarrollo regional del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Pues esta es la familia de Tadei. Le repito, se ha muerto la democracia en México con esta morenita frente al INE. Pues así, esta información de noticias nacionales, pero hay mucha más información en el estado de Morelos. Estatales. Esta es la información estatal en Factor 4 Noticias. La evolución de la información. Y empezamos con esta información en el estado de Morelos, donde esta mañana se reportó el número de emergencias sobre un asesinato al interior de una vivienda en la calle Amapola de la colonia Altavista, municipio de Cuernavaca. Según reportan vecinos que durante la madrugada, alrededor de las 2 de la mañana, se escucharon múltiples disparos en una casa de la zona, por lo que llamaron a la policía. El hecho se suscitó a un costado de la secundaria Francisco González Bocanegra, número 2, le repito, Altavista. Paramédicos y elementos de seguridad arribaron para confirmar que se trataba de dos masculinos que perdieron la vida debido a los impactos por arma de fuego, por lo que el lugar quedó bajo resguardo. Elementos de la Fiscalía y el CEMEFO llegaron para realizar el levantamiento de los cuerpos. Sin embargo, no pudo realizarle de inmediato, ya que se requería una orden del juez para poder ingresar a este domicilio, y será hasta entonces que comiencen estas diligencias para recabar las balas y demás pruebas que ayuden a esclarecer los hechos. Pues así esta información. Pasamos a otro tema, donde elementos de la policía de Cuernavaca detuvieron a un masculino acusado de presuntamente lesionar a una mujer durante un asalto, esto a una unidad de transporte público en la colonia Las Palmas. Bueno, sí podemos ver estos hechos del día de hoy. Y nos vamos con los accidentes viales, ya que el conductor de una motocicleta falleció en un accidente en la avenida Universitaria a la altura de la UAM, en el poblado de Chamilpa. Estos hechos que se suscitaron también en el municipio de Cuernavaca.
Y bien, vamos ahora a otro tema, porque estamos a nada de elecciones y es que el día de hoy Margarita González Sarabia, directora general de la Lotería Nacional, declaró que no está en campaña política, resaltando que únicamente se está abocando en el trabajo con la sociedad y que por ello el tribunal les dio la razón cuando la señalaron que realiza actos proselitistas. Veamos esta información. No estás en desventaja. Nosotros estamos